Ok, bueno, vamos entonces a introducir el último tema del curso que tiene que ver con el concepto de aprendizaje por reforzamiento o aprendizaje reforzado, que es un tipo de aprendizaje que no forma parte de los dos otros enfoques que hemos visto hasta ahora. Las reglas de asociación, que fue el tópico que vimos la semana pasada, forma parte o es una manera o una estrategia de aprendizaje no supervisado distinto a los enfoques de aprendizaje no supervisados que habíamos visto. Mientras que el aprendizaje por reforzamiento sí es una técnica propia, con características propias. Es una técnica que parte del principio de que cuando yo actúo voy a recibir recompensas o penalizaciones. Y entonces mi objetivo es aprender a obtener la mayor cantidad de recompensas. Es decir, que quiero maximizar las recompensas que voy a obtener. Ahora, para maximizar las recompensas que voy a obtener, entonces tengo que saber qué acciones debo utilizar que maximizan la recompensa. Es decir, la idea es descubrir qué acciones debo realizar y a partir de las acciones que debo realizar, entonces lo que hago es tratar de realizarlas para aumentar mi recompensa. ¿A qué se les parece este proceso de aprendizaje? ¿Qué se les ocurre? Imagínense, alguien que está observando qué acciones debe hacer para maximizar su recompensa. Ah, denme un ejemplo de donde ustedes han visto en la realidad algo parecido. Profe, pues es que eso es un principio que creo que llaman the carrot and the stick, que si hace algo bueno, pues le dan una recompensa y si hace algo malo, pues lo castigan o le hacen algo malo, digamos, criando perros hacen eso, que cuando hacen algo bueno, pues les dan una galleta para Así reforzar es, ese comportamiento. exactamente, ese es un excelente ejemplo. Ese es un excelente ejemplo. Es decir, nosotros lo utilizamos mucho y ciertamente en un ámbito donde se utiliza mucho es en el entrenamiento de animales. Los perros, los delfines, en un buen grupo de tipos de animales es una manera de entrenarlos. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a aprender a desarrollar algoritmos para simular ese proceso. ¿Ok? Entonces, un tipo de aprendizaje que parte del principio de que yo voy a tener un componente de software, que lo voy a llamar agente acá, y que ese software está interactuando con el entorno a través de las acciones que hace. Y a partir de esas acciones que realiza, pues recibe una recompensa o un castigo. Eso que yo estoy llamando agente o software, en el contexto de un animal, pues sería el animal per se, y las acciones que él hace, por ejemplo, levantar la patica, etcétera, eh, es por las cuales él va a recibir una recompensa o un castigo. Ese es el contexto, si hacemos el símil a esa realidad. Entonces, yo tengo un agente, por ejemplo, un robot, está actuando en el entorno, es decir, que está modificando el entorno y en función de esa acción que él hace, recibe recompensa o castigo. Entonces, es importante entender esto. El agente actúa, ejecuta acciones que afectan al entorno, ¿ok? Y lo que es importante es que el proceso de aprendizaje lleva consigo implícito la necesidad
de identificar las acciones que maximizan la recompensa. Es decir, que el objetivo de aprendizaje es muy claro. ¿Qué acciones yo debo realizar para maximizar la recompensa? A eso que les estoy llamando, a ese objetivo del aprendizaje, es lo que yo estoy llamando la política óptima. Él debe hallar la política óptima que le permita alcanzar eso que estoy comentando. Entonces, aquí en particular, fíjense que en los otros casos eran otros criterios que yo consideraba en el proceso de aprendizaje, pero aquí es bien preciso. Como lo que quiero es maximizar la recompensa, yo voy a llamar a la política óptima aquel conjunto de acciones que me permitan maximizar esa recompensa. Es decir, que es bien claro, es bien precisa lo que voy a obtener. Entonces, a grosso modo, si se dan cuenta, yo ahí no tengo nadie que me indique si le estoy haciendo bien o no. Como por ejemplo cuando yo tengo los datasets de etiquetados, entonces yo puedo calcular la precisión y la exactitud para ver que tan bien lo estoy haciendo. Eso no existe acá, no tengo ningún tipo de supervisor, sino más bien el único insumo que tengo es del propio entorno que me dice de alguna manera si me está penalizando o premiando. Es decir, desde el entorno salen algún tipo de indicaciones que me indican si hay una especie de premio o castigo por la acción que acabo de ejecutar. Y eso es lo que me va a servir a mí para saber si lo estoy haciendo bien o no. Entonces, el agente que puede ser un software, bueno, de hecho, nosotros colocaremos, son software que actúa sobre el entorno. Al actuar sobre el entorno, va a actuar en función del conocimiento que él tenga del entorno, es decir, que él puede tener, van a ver, hay estrategias que tienen un conocimiento global, otras estrategias tienen un conocimiento parcial, pero indistintamente de eso, con esa información del entorno, él actúa. Él actúa, él afecta al entorno, lo modifica y él eventualmente también se afecta. Es decir, que hay una influencia de la acción sobre el entorno. Esas acciones entonces modifican el entorno, como lo acabo de decir, y finalmente el entorno va a dar una recompensa o un castigo a la gente. Entonces, fíjense que aquí van a haber variantes. Por ejemplo, la gente puede tener un conocimiento global o parcial del entorno. Eso ya hace de que los algoritmos se comporten distintos. También las características de la recompensa hacen que hayan, llamémoslo así, enfoques distintos o estrategias distintas en los algoritmos de aprendizaje. Veamos entonces casos, por ejemplo, en uno de los ámbitos donde más se ha venido utilizando es el aprendizaje de cómo jugar. Inicialmente las estrategias de aprendizaje que se utilizaban en los juegos era aprendizaje exhaustivo. Uno hacía grafos tipo árboles para recorrer posibles alternativas y a punto de cálculo uno trataba de analizar todas las ramificaciones posibles. Eso computacionalmente era costoso y en juegos como el ajedrez imposible. Después, en una segunda versión, lo que se hizo fue que a esos juegos se les acotó
Entonces, uno trabajaba hasta niveles de árboles, a niveles de árboles, y además le agregaba una noción estocástica, que era trabajar con probabilidades condicionales. ¿Cuál es la probabilidad de que mi enemigo juegue tal pieza si yo juego actualmente tal? Entonces, usando esa noción estocástica, yo también reducía el espacio de búsqueda, pero seguía siendo costoso computacionalmente y además implicaba un proceso de aprendizaje de las probabilidades condicionales que tomaba también bastante tiempo. Un tercer enfoque es usar aprendizaje por reforzamiento. Y es que el jugador, en este caso el software, aprendiera a partir de la experiencia de jugar. Porque el aprendizaje por reforzamiento parte del principio de que es la experiencia la que me da la fuente de información para aprender. Entonces, en el caso concreto del ajedrez, era ponerse a jugar. Muchas veces al inicio seguramente iba a perder todo el tiempo, pero iba a aprender la política óptima de qué jugar en cada momento para obtener la recompensa. Ya vamos a hablar de esa política óptima, pero eso es lo que lograba aprender. Entonces, a la hora de jugar ajedrez, iba a saber qué jugar en cada momento. Es muy parecido en el aprendizaje de los vehículos autónomos. Claro, en este caso es para evitar que choquen. Y indudablemente que estas pruebas iniciales son sobre entornos simulados. Es decir, que él vaya teniendo experiencia de entornos simulados para ir aprendiendo qué hacer y después entonces poder aprender cómo conducir. Eso implica pues tener entornos simulados donde se pueda estrellar, donde pueda atropellar personas, donde pueda chocar a otros vehículos, y a partir de todas esas experiencias simuladas, entonces él pueda ir adecuadamente estableciendo las condiciones de conducir a partir de, como les comentaba, esa noción de política que más adelante les voy a introducir. Entonces, a grosso modo, esa idea de recompensa me debe caracterizar aquello que es bueno y que es malo. Por ejemplo, si estoy en un helicóptero que es autónomo, si el helicóptero sigue la trayectoria, debería recibir recompensa. Pero si se desvía, si choca, etcétera, debería tener penalizaciones. Lo mismo sucede cuando estoy aprendiendo a jugar, por ejemplo, ajedrez. Cada vez que gana, todo lo que él hizo para ganar, él debería de aprenderlo. Mientras que cuando pierde, todo lo que él hizo durante el proceso que perdió, debería penalizarlo. Esas acciones que él hizo, debería penalizarlas. Entonces, va a premiar las acciones que lo llevaron a ganar y va a penalizar las que lo llevaron a perder. Igualmente un robot que tiene que caminar en un entorno, entonces todas las acciones que le permiten avanzar en el entorno las debe premiar, mientras que las acciones que lo hacen perderse, que lo hacen caerse, pues las debe penalizar. Entonces, vamos a ver que en todos los ejemplos, el papel de recompensa es un elemento fundamental. Ahora, la recompensa yo la puedo ver desde dos miradas. Una recompensa que vaya a obtener actualmente, en el momento inmediato, o una recompensa futura ideal máxima. Es decir, que pienso en el futuro, en la recompensa máxima que podría tener para actuar hoy. Entonces, no me preocupo en la recompensa inmediata, sino en esa recompensa futura posible que pueda obtener. Y es importante hacer esa diferenciación, porque yo puedo tener esquemas que trabajan bajo un enfoque u otro enfoque. Sobre esto voy a venir en algún momento dado. Entonces, las recompensas a largo plazo implican
que eventualmente yo no voy a evaluar la acción ahora, porque estoy pensando en esa recompensa futura, y esa acción ahora me va a llevar a una segunda acción, a una tercera, cuarta, hasta llegar a esa acción futura deseada. Entonces yo tengo que retrasar la recompensa hasta llegar, hasta evaluar esa acción futura, a dónde me llega, para poder saber si finalmente debo penalizar o no. Entonces, si se dan cuenta, estoy viendo el impacto a largo plazo de esa acción que estoy ejecutando ahora. Por ejemplo, en el caso del helicóptero, el hecho de, por ejemplo, no seguir la trayectoria, sino desviarse, por ejemplo, para recargarse, que podría ser penalizado en función de lo que les dije antes, eventualmente yo no lo penalizaría, sino esperaría en el futuro el significado de esta acción, que en el caso concreto que estamos hablando, permitirle recargarse va a, es decir, desviarse para recargarse y después retomar la trayectoria, finalmente le va a garantizar, por lo menos a nivel energético, alcanzar el destino definido en la trayectoria. Entonces, a lo que estamos refiriéndonos es que las acciones, en algunos casos, en algunos contextos, no se pueden medir inmediatamente, sino a futuro. Y la recompensa debe hacer esas consideraciones en los casos en los casos en que eso sea importante. El caso del helicóptero, en los juegos también puede suceder eso. Por ejemplo, si yo no puedo comer a una torre en el ajedrez, que normalmente comerse una torre es importante, o a la reina, dependiendo en el contexto donde vaya a ocurrir, yo puedo dejar de hacerlo o no. Es a eso a lo que me refiero, a postergar una acción. Ahora, normalmente el aprendizaje por reforzamiento se mueve en dos momentos. En un momento donde el estudiante va a tratar de aprovechar su experiencia y entonces, por ensayo y error, va a ir viendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, y en otro donde va a explorar las mejores acciones. Entonces, el algoritmo de aprendizaje por reforzamiento tiene fases de ensayo y error para ir explorando, basado en esa idea de recompensa retrasada, pero también va a tener lapsos donde va a explotar aquellas acciones buenas que ya conoce. Entonces, se va a mover en esos dos espacios, sobre todo porque se mueve en un entorno que es desconocido. Entonces tiene que ir explorando alternativas y no se va a guiar solamente por lo bueno que ya conocen. Lo va a explotar en algunos casos, pero va a tratar de explorar otras posibilidades. Entonces, a grosso modo, ya hemos dicho que no hay ningún tipo de supervisor. El entorno es el que le informa que también lo está haciendo. Entonces, eso hace que el software o la gente vaya tratando de probar nuevas cosas. Ahí estaría explorando, a ver cómo le va, y el entorno lo recompensará o lo penalizará. Fíjense que el entorno, por ejemplo, en el caso de los entrenamientos animales, es el entrenador del perro, por ejemplo. Ese sería el entorno. También hemos dicho que el valor de la recompensa se puede retrasar para poder tener una mejor calidad de la recompensa que se le debe dar. Y lo otro que hemos dicho es que la gente cambia el entorno, modifica el entorno. Entonces, esa influencia en el entorno es parte de lo que uno quiere medir. Entonces, si se dan cuenta, hay mucha interacción
entre la gente de software y el entorno, porque ese es el insumo de base para el proceso de aprendizaje. Si no hay interacciones, no puede hacer nada. Entonces, hay mucha interacción con el entorno, hay señales de recompensa. Ahora, el agente usa como insumo para decidir qué acción la información del entorno o el estado del entorno. Entonces, esa información o estado del entorno es información o estado que puede describir al entorno completamente o parcialmente. Entonces, si tiene mucha información, pues tendrá la posibilidad de tomar una decisión más robusta a que si tiene poca información. Es un aspecto importante a considerar. Entonces, bueno, ese otro aspecto que sería muy importante es algo importante que el hacer esas diferenciaciones de cosas que estoy diciendo. Entonces, para movernos en estos dos espacios de exploración versus explotación, él usa la política óptima para detectar las mejores acciones y él explota esas políticas óptimas para hallar la mayor cantidad de recompensa. Pero de vez en cuando va a explorar nuevas acciones y esas nuevas acciones quizás le van a dar más recompensa. Por eso es que las tiene que explorar para tratar de irlas descubriendo. Entonces, va a explotar acciones pasadas que le dieron buena recompensa, las va a tratar de utilizar bastante, pero de vez en cuando va a explorar nuevas acciones para ver si consigue mejores recompensas. Entonces, los algoritmos se tienen que mover en estos dos momentos, los algoritmos de aprendizaje por reforzamiento, explotando y explorando, explotando y explorando. A grosso modo, todo algoritmo de aprendizaje por reforzamiento tiene 4 elementos fundamentales. Entonces, fíjense, además de los 2 momentos que dije, de explorar y explotar, por rato explora y por rato explota. Cuando explota, explota la política, y cuando explora, es escoger nuevas acciones que no conocen. Entonces, básicamente, lo que es importante ahora es que cada uno de ellos tiene características propias. Vamos a describir a cada uno de ellos. La política, que he dicho, es lo que voy a tratar de optimizar, es lo que voy a tratar de hallar en mi dataset, en mi proceso de aprendizaje. La política es lo que quiero obtener. Entonces, la política es lo que me interesa. La política es lo que me interesa explotar, y es lo que voy a tratar de optimizar en mi proceso de aprendizaje. La recompensa, que es la que de alguna manera me indica lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la política es el producto del proceso de aprendizaje. La política óptima es lo que quisiera hallar como resultado del proceso de aprendizaje. La recompensa es lo que me permite decir cuando una política óptima es buena o no. Ahora, acuérdense que les he dicho que a veces yo retraso la recompensa. Entonces, para poder retrasar la recompensa, yo necesito tener una función que me permita valorar esa recompensa futura. Eso es lo que estoy llamando aquí valor. Y lo último que dijimos es que del entorno yo necesito tener información. Y normalmente la información que tengo del entorno es definido como un estado. Ahora, esa información puede ser variable.
Y pueden haber algoritmos que no usan nada de información del entorno. Es decir, que lo que estoy llamando aquí modelo tiene que ver con esa información que yo conozco del entorno, que puede ser total o parcial. Vamos a ver con detalle cada uno de ellos. Entonces, la política, que es lo que voy a aprender en el proceso de aprendizaje, lo que me establece es la relación entre una acción y un estado. ¿A qué me refiero? Yo veo este estado en mi entorno, esta es la acción que debo ejecutar. Es decir, me establece la relación entre ellos dos. Para un estado dado, esta es la acción adecuada. Y eso es lo que quiero aprender. Eso es lo que el perro quiere aprender para que le den una galleta. Entonces el perro va a decir, para que me den el estado de darme una galleta, la acción que yo debo hacer es levantar la patica. Entonces, la política óptima es el conjunto de relaciones, estados, acciones que me maximizan la recompensa. ¿Vieron lo que acabo de decir? La política óptima es el conjunto de estados y acciones que me maximizan las recompensas que yo puedo obtener. Y esas relaciones, estado-acción, lo que me están diciendo es, para este estado que percibo, esta es la acción que yo debo ejecutar. Entonces yo tengo que ir aprendiendo para cualquier estado de mi entorno qué acción debo hacer para maximizar la recompensa. Eso es la política óptima. Entonces, la política, el agente ya cuando aprende, cuando termina el proceso de aprendizaje, el agente, el software, como lo quieran llamar, empieza a usar la política. Empieza a moverse en su vida cotidiana, moviéndose de dos maneras. Por ratos aplica la política, es decir, que ahí estoy explotando, o por rato estoy explorando. Es decir, uso otras acciones distintas para ese estado. Es decir, que la gente va a usar esa política óptima que aprendió en un momento dado, pero de vez en cuando va a explorar acciones nuevas para un estado dado. Entonces, cuando usa la política que aprendió, él detecta el estado del entorno y dice, esta es la acción que debo ejecutar, porque eso fue lo que aprendió. Entonces, la clave ahí es aprender la política óptima. Y una política óptima es algo así como ustedes están viendo acá. Si el estado de mi habitación es sucio, entonces la acción que debo hacer es limpiar. Eso sería, por ejemplo, una política que aprendería un robot de limpieza en la casa. Si mi batería se está descargando, entonces voy a poner a recargar el dispositivo. Estoy colocando de un lado el estado es la habitación sucia, la batería descargándose, y de otro lado la acción que debo ejecutar. Debo limpiar, debo moverme para poner el dispositivo a descargar, etc. Eso es lo que debería aprenderse. Y es a eso a lo que estamos llamando política. Claro, él, cuando decimos debe aprender la política óptima, lo que debe aprender, la política óptima es aquella que maximiza la recompensa. La recompensa, acuérdense que dijimos que podría ser la recompensa actual, inmediata, pero normalmente la que más interesa es esa recompensa futura. Y la recompensa futura es una expresión como la que ustedes están viendo acá. Es una sumatoria de esas recompensas por todas las acciones que yo ejecuto desde ahora hasta ese estado final deseado. Entonces,
Es esa sumatoria de todas esas recompensas parciales que voy a obtener por esta acción, por la acción siguiente, la subsiguiente y así sucesivamente. Algo interesante, ustedes van a ver que el aprendizaje por reforzamiento tiene muchas variantes. Ya les hablé de una, aunque no se hayan dado cuenta, que tenía que ver con el tema del modelo. Si conozco precisamente mi entorno o no, es decir, si tengo un modelo del entorno o no, eso ya me da dos enfoques distintos, aprendizaje por reforzamiento. Pero otro ejemplo de versiones de aprendizaje por reforzamiento es si aprendo la política de manera offline o online. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo, por ejemplo, ir aprendiendo de manera dinámica la política, es decir, voy actuando y en la medida que voy actuando voy aprendiendo la política. Y en otro caso, cuando es offline, primero intento aprender la política y después empiezo a actuar. Ahora, para aprender la política offline, tengo que usar diferentes estrategias. Tengo que, por ejemplo, aprender de conocimientos previos, hacer una estrategia. Tengo también que extraer conocimiento de expertos que me ayuden a establecer también unas políticas preliminares y demás. Les confieso que el primer enfoque es como, y de hecho los algoritmos que vamos a ver apuntan al primer enfoque, que es un aprender haciendo. Es un aprender haciendo, es decir, que en la medida que voy experimentando, voy aprendiendo y van a ver que después, hacia el final, esos algoritmos se estabilizan, es decir, ya las políticas son lo suficientemente maduras como que quedan estables. Ojo, siempre con la posibilidad de vez en cuando explorar. Es decir, que a pesar de que tengo una política óptima y la estoy explotando, de vez en cuando exploro. Entonces, los algoritmos online, que son los más comunes, porque es en base a la experiencia que voy a ir aprendiendo y no de las experiencias de otros, también van a moverse en esas dos fases que hemos comentado, lo que le permite ir enriqueciendo esa recompensa. Algo importante es que la recompensa define el objetivo que se está buscando de alguna manera, es decir, traduce de alguna manera el objetivo. Entonces, uno tiene que tener cuidado al definir la recompensa, porque si la recompensa que yo establezco no está orientada a alcanzar el objetivo, estoy aprendiendo otra cosa. Por eso es que, por ejemplo, al jugar en los juegos de mesa, la recompensa, si lo que yo quiero es aprender a ganar, pues la recompensa tiene que ser hacia las acciones que me llevan a eso. Porque si lo que quiero es aprender a perder, las recompensas entonces tendrían que ser inversas. Entonces, la recompensa de alguna manera tiene un rol fundamental porque me está indicando lo que yo quiero aprender. Porque el objetivo es maximizar esa recompensa. Y la política que al final se va a obtener es una política que va a apuntar a alcanzar ese objetivo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se quiera aprender, para que realmente estemos apuntando al objetivo que queremos. ¿Ok? Entonces, ese aspecto es muy importante que lo tengan claro, la relación entre objetivo y recompensa. Lo otro es que a nivel de la recompensa, ciertamente que muchas veces el diseñador la puede definir, la puede concebir, y es lo habitual porque es el que tiene los objetivos claros. Pero hay en algunos problemas
donde incluso la recompensa hay que aprenderla. Es decir, que no sabemos cuál debe ser la recompensa, porque en el primer caso, en la opción 1, es como definir la función objetivo. Es definir una función objetivo, la recompensa traduce esa función objetivo, la recompensa explota esa función objetivo a la hora de valorar las acciones, y esa función objetivo es lo que yo quiero maximizar, alcanzar ese objetivo. Mientras que en el segundo, como no tengo claro, entonces parte del proceso de aprendizaje es aprender la recompensa. Entonces esto hace mucho más complejo el proceso de aprendizaje por reforzamiento. Les confieso que normalmente lo más común es usar la opción 1. Actualmente, para atacar la opción 2, se usan sistemas híbridos de aprendizaje, donde aquí, para la opción 2, se incluyen algunas técnicas, como las que hemos visto en el curso, para aprender. Porque fíjense que como es un problema de función de optimización, entonces en la opción 2 lo que uno trata es de aprender esa función a optimizar. Eso es lo que se estaría tratando de hallar. Entonces eso implica usar algunas estrategias de Machine Learning, por ejemplo, para eso, de aprendizaje evolutivo, por ejemplo. Bueno, en todo caso, la idea es que son enfoques distintos, porque en el primer caso hay que diseñar esa función, en el segundo hay que prever, hay que tener los estados deseados y hay que prever esquemas que permitan explorar y entonces en esa exploración identificar esos estados deseados. Para tratar entonces que la función de recompensa vaya obteniendo esos esquemas en particular. Eso sería a grosso modo lo que estaría aconteciendo en este segundo caso. Entonces, cuando a uno le toca aprender la recompensa, voy aquí a hacer algunos comentarios al respecto. Lo que uno tiene que aprender es una función de asignación de crédito. Es decir, tengo que definir para una acción en un estado dado la asignación de un valor. Un valor que me diga qué acciones fueron efectivas o no. Entonces, la asignación de crédito tiene que ver con eso, con tratar de valorar eso. Entonces, aquí el algoritmo, entonces, el algoritmo que va a descubrir la función de recompensa, además debe tener cuidado de que eventualmente, ya yo se lo he comentado, la recompensa no es inmediata, sino que esa recompensa puede darse en el futuro. Derivado de eso, entonces derivado de eso, uno tiene que considerar esa secuencia de acciones que me llevan al estado deseado. Por ejemplo, en este caso, imagínense un robot, y un robot que tiene dos estados finales, uno deseado y otro no deseado. Y además hay un costo para moverse. Entonces, él tiene que aprender, no tiene el valor de recompensa, no lo conoce. Entonces, él tiene que empezar a explorar el entorno, él tiene que empezar a moverse y a partir de eso va a tratar de construir una expresión que le permita recompensar o no a cada una de las acciones. Yo aquí podría tener un camino, cuando digo determinista o no, es saber en cada estado que estoy
cuál es la siguiente acción, eso sería determinista. Y estocástico es cuál es la probabilidad de yo estar en un estado, ejecutar tal acción. Entonces, como tengo dos vertientes, el problema de asignación de crédito va a tratar de determinar una expresión que le permita, ya sea de manera determinística o estocástica, hacer la asignación de recompensa en un momento dado. Entonces, si lo vemos como secuencia futura, en el momento que él se mueve, si es determinista, entonces en este caso estaría hallando o la expresión estocástica o la secuencia. Y de esa manera, él podría determinar la recompensa hallar o no. Él está aprendiendo, en este caso, si debe dar una recompensa o no. Esa expresión es la que él estaría obteniendo en un momento dado. Ahora, fíjense que cuando hablo de ese cálculo futuro, aparece el tercer elemento que les he hablado. Acuérdense que les hablé de 4: política, recompensa y la función de valor y el modelo. La función de valor es la que hace esa estimación. Es una expresión matemática que me dice, yo actúo hoy y por la acción de hoy, esta va a ser la recompensa futura que vas a tener. No es más que la acumulación de las recompensas parciales hasta llegar a ese estado futuro. Porque la función de valor lo que dice es, tú vas a llegar a este estado futuro y por este estado futuro, esta es la recompensa total. Y es una recompensa formada por las recompensas parciales de las diferentes acciones que me llevaron a ese estado futuro. Eso es lo que trata de estimar la función de valor. Entonces, esta es una expresión que es muy importante porque es la que me va a permitir, llamémoslo así, retrasar la recompensa considerando esas secuencias posibles a sellar. La función de valor se utiliza para medir eso. En este caso, en principio, aquí ya tendría que tener conocimiento de esas recompensas. Es decir, que el problema de asignación de crédito, de recompensa, ya estaría resuelto, porque él estaría utilizando eso. Y él lo que va a estar entonces es sumando esas recompensas parciales. Recompensas parciales que, como se comenta acá, se van descontando en el tiempo. Entonces, básicamente, lo que va a buscar es, al usar una función de valor, maximizar esa recompensa futura y no maximizar la recompensa inmediata. Esa función de valor, además, es una función de valor que parte de un conjunto de acciones que te generan estas recompensas parciales, pero en la medida que yo vaya actuando hay que recalcularlo, porque las acciones, como voy modificando el entorno y como el entorno además es dinámico,
pues eso hace que las acciones posibles vayan también cambiando, lo que hace que cada vez que yo actúo, como modifico el entorno y el entorno también es modificado por otras acciones, seguramente en una nueva situación la función de valor, perdón, el entorno ha cambiado, por consiguiente la función de valor debe ser recalculada. Entonces, a grosso modo, matemáticamente diciéndolo, lo que estamos indicando es que la función de valor me va a estar dando esa recompensa futura. Entonces, yo lo que voy ahora a escoger, la acción óptima para mí es la que me dé mi recompensa actual mayor, pero también con un alto valor en su función de valor, que es lo que me está hablando de esa recompensa futura. Y no me quedo solamente con el próximo estado, es decir, con la recompensa justo inmediata, sino que estoy considerando a ella y al resto. Eso es lo que me está diciendo esta expresión, la justa inmediata, pero también considerando los próximos, las próximas recompensas futuras por esas acciones que se derivan de la acción actual. Eso sería, grosso modo, lo que estaría aconteciendo. Y el último aspecto de los 4 elementos que hemos estudiado está vinculado a si tengo modelo del mundo o no, o modelo del entorno. Acuérdense que habíamos dicho que era modelo del mundo o modelo del entorno. Entonces, el modelo del mundo o modelo del entorno es lo que yo he denominado también los estados. Los estados describen esos modelos. Entonces, yo puedo tener el conocimiento de todos los estados posibles que pueden haber en mi entorno. Puedo tener la relación, puedo conocer las relaciones entre estados, por ejemplo, de un estado yo puedo pasar a otro estado, pero básicamente sería movernos en esas consideraciones sobre el entorno. Entonces, ese modelo también es un modelo que puede ser determinista o estocástico. Por ejemplo, yo podría decir, acuérdense que el modelo se refiere al estado de mi entorno. Entonces yo puedo decir, yo sé que después de este estado pasó a este otro, a este otro, a este otro. O yo puedo tener un modelo que me diga, cuando yo estoy en este estado, la probabilidad que yo esté en este otro estado es tal. O la probabilidad que esté en este otro estado es tal. Entonces, yo aquí también me puedo mover bajo ese esquema de que sea completamente determinista o no. ¿Cómo se llama? Pero finalmente, también yo puedo tener algoritmos que no tienen modelos del entorno, es decir, que trabajan a ciegas. Entonces, fíjense, esto es importante porque cuando el modelo cuando el agente o el software no tiene modelo del mundo, va a tener que trabajar a ciegas y va a tener que trabajar a punta de ensayo y error. Es decir, va a tener que conocer el entorno y a partir de eso aprender. Ahora, cuando conoce el modelo del mundo, tiene la ventaja, tiene la posibilidad de que puede planificarse. Eso es una ventaja. Mi nombre es Vanessa. Porque se va a mover en 2 escenarios completamente distintos. Sí. O no conoce nada y a punto de ensayo y error aprende, que es como normalmente lo hacemos nosotros. Y particularmente en robótica, este tipo de aprendizaje es muy importante porque le permite explorar y conocer. Pero cuando tenemos
información del entorno, podemos pasar al otro esquema, que es tratar de definir, planificarnos y definir una secuencia de acciones en función de ese conocimiento que tenemos. Entonces yo podría decir, yo hago esta acción, al hacer esta acción, la probabilidad de pasar a este estado es tales condiciones. En este otro estado, entonces yo podría ejecutar esta otra acción, que la probabilidad de que entonces me lleve a este otro estado es tal, y así sucesivamente. Entonces estoy usando ese conocimiento para planificar un conjunto de acciones que me permitan ser mucho más eficiente para alcanzar un objetivo. Entonces, claro, al tener yo modelos basados en el mundo, es mucho más sofisticado lo que puedo hacer, pero es mucho más complejo. Primero porque tengo que hallar ese modelo del mundo. Y segundo, que los tengo que integrar en el proceso de toma de decisión para hacer esa planificación. Eso hace que muchos de los esquemas sean de ensayo y error. Y de hecho, el que vamos a ver, no en la sesión de hoy, sino en la próxima clase, es más tipo de ensayo y error. Porque es más sencillo el esquema y nos permite movernos naturalmente en lo que hemos hablado, una fase de ensayo y otra una fase de exploración y otra de explotación. Una exploración y otra explotación. Entonces, el modelo del entorno nos obliga a tener un conocimiento de los estados del entorno. Eventualmente, si yo tengo esa información, cuando yo digo planificar, es hallar la máxima utilidad. ¿Ok? Es decir, que aquí lo que estoy diciendo es que tengo los estados conocidos del entorno y yo quiero hallar la secuencia de estados que me maximicen la utilidad o la recompensa que quiero obtener. Mientras que cuando no tengo modelo del mundo, estoy aprendiendo la relación estado de acción a punto de ensayo y error. Y como les comenté, es aquí donde nos vamos a focalizar en estos enfoques, que son los más simples, porque no requiero construir ese modelo que tiene su complejidad. Entonces, a grosso modo, ya se han dado cuenta, porque se lo he ido comentando, que hay varios enfoques de aprendizaje por refuerzo. Ya sea que aprenda la política en línea o no, ya sea que tenga modelo del mundo o no, ya sea que la recompensa la debo aprender o no. En todos ellos, lo que quiero es maximizar la recompensa. En todos ellos, tengo fases de exploración de espacios, es decir, que eso pasa a ser común. En lo que empiezan a cambiar es en, por ejemplo, si tengo el modelo del mundo, quiero maximizar la utilidad de mis acciones, es decir, quiero planificar mis acciones para hallar la máxima utilidad. Cuando no tengo modelo del mundo, apenas puedo trabajar con el siguiente estado y ver cómo me va con él. Entonces no tengo una función de valor, sino simplemente realizar una acción. Entonces, si se dan cuenta, pues cada uno de ellos me va generando características específicas particulares. Veamos, ya dejando claro esas diversidades de modalidades de aprendizaje por reforzamiento, veamos un ejemplo acá muy sencillo para aprender en este juego este juego es un juego que cuando uno si se da cuenta, lo que yo estoy mostrando acá es cómo se desplegaría. Yo comenzaría colocando una X, después mi rival, una O, X, O, etc. Y acuérdense que aquí la idea es gana el que tiene 3 en línea. El que logra colocar 3 de sus fichas en línea. Entonces, lo que están viendo aquí en el árbol son posibles recorridos. Posibles recorridos, una vez juego yo, otra vez juega mi oponente y así vamos intercalándonos. Como les comenté, en los algoritmos de juego inicialmente trataban de construir este árbol. Entonces, imagínense el tamaño de este árbol con todas las combinaciones. Y en este caso, que es sencillo, imagínense en juegos más complejos como el ajedrez, es mucho más amplio el árbol.
Y en algunos casos entonces lo que hacían era acotar el árbol, es decir, que trabajaban hasta niveles. Decían, bueno, que vamos a trabajar hasta nivel 3 o nivel 4. Entonces lo que trataban era de mejorar hasta ese nivel. Y ya eso era complejo. En el caso de aprendizaje por reforzamiento, es por ensayo y error. Entonces, como es por ensayo y error, él va a ir, él iría como quien dice bajando. Él está en un estado actual, ¿ok? Y entonces él va a tener dos posibilidades. Acuérdense que él lo que va es a tratar de maximizar la utilidad entre estado y acción. Entonces, él lo que va a tratar es decir, para este estado actual, ¿cuál es la acción que mejor me va a beneficiar? Y en función de eso, él se va a mover a un estado futuro. Porque él tiene la política que le dice, para este estado, esta es la mejor acción a ejecutar. Eso es lo que haría el enfoque de aprendizaje por reforzamiento. Es decir, se focaliza en el estado de acción actual y qué acción le va a maximizar las posibilidades de ganar. Pero acuérdense que dijimos que él se mueve en dos momentos, explora o explota. Entonces, cuando tiene la política óptima definida, pues va a escoger el mejor movimiento posible, el que le maximice. Cuando no, él va a explorar. Y él aleatoriamente va a tomar cualquiera de las otras acciones que lo lleven a los otros estados. Es decir, que en este ejemplo se ve claramente cuando yo estoy entre explorar y explotar, explorar y explotar. Eso va a hacer que él, que comenzó en un inicio, se ha ido moviendo. En algunos casos escoge la mejor, porque como va conociendo la política óptima, escoge la mejor. En otros, como en este caso, explora. Fíjense que no escogió la mejor, que era esta, y se fue acá. Explora, escogió esta. Entonces, después él sigue bajando y puede que eventualmente llegue a un estado, por ejemplo, donde gana. Cuando él llega a este estado, entonces él debe actualizar todas las acciones. Si ganó o perdió, entonces va a actualizarlas, penalizándolas o premiándolas en función de si ganó o no. Si ganó, por ejemplo, pues todas estas acciones que están en este camino las va a premiar. Y las va a premiar incrementándolas, incrementando los valores. Por ejemplo, los valores que me hablan de la calidad de esta acción. Ya esto después lo vamos a ver en una expresión más formal matemática que me dice cómo se incrementa eso, cómo se incrementa la política. Pero lo que es importante es eso, que ustedes vean que todas las acciones que me llevaron a ganar, entonces ahora tengo que premiar a esa política que me está estableciendo en este estado, hice esta acción. Es a él al quien voy a incrementar, a la política que está definido ahí. Y este es un buen ejemplo donde entonces se explotó por ratos, como acá, y se exploró por ratos, como acá. Y cuando llego acá, al final, que si gané o no, es que hago las actualizaciones respectivas. Entonces, fíjense, basado en ese hecho, yo ahora voy a construir algoritmos que para un agente de software, él va a estar actuando en el entorno y el entorno le va indicando que también lo está haciendo o no. Entonces, el proceso de aprendizaje es un proceso iterativo, donde él está haciendo este lazo. Este lazo que ustedes están viendo acá, lo va a estar ejecutando todo el tiempo. Es un lazo cerrado, donde él va a estar observando y va a estar actuando, va a estar observando y va a estar actuando. Es un lazo cerrado que le permite
definir entonces en un momento dado qué debe hacer. Y en ese proceso iterativo, el agente de software observa el estado del entorno y ejecuta una acción. Para ejecutar una acción lo puede hacer de dos maneras: o explota la política óptima o explora. Cuando está aprendiendo es pura exploración. Y por esa acción recibe una recompensa. El entorno recibe la acción, ve qué tan buena o no es y envía la recompensa. Entonces, el proceso iterativo de aprendizaje es ese proceso en el que está actuando la gente y en función de cómo actúa va recibiendo acciones, va recibiendo recompensas. Ese es el proceso de aprendizaje. Y recompensas que él usa para definir su política, que es la que establece la relación entre el Estado y la acción. Entonces, la política es una política que él va a construir de dos maneras. Puede ser una política Profe, determinista, adelante. perdón, sino que, digamos, listo, cuando gana, recompensa toda la cadena de acciones que Ajá. pasó. Pero digamos jugando ajedrez, le dio por explorar un camino en la última jugada y perdió por esa jugada. Él castiga todo el camino, a pesar de El que, ca digamos, él pudo hacer dos decisiones y tomó la mala, pero si tomaba la otra, ganaba. Entonces castiga todas las acciones anteriores porque al final se equivocó con esa, o castiga solo esa. en principio castigaría todas las acciones. Pero fíjate lo que sucede. Porque va a depender también cómo diseñemos el algoritmo. Él castigaría a todas las acciones, pero yo puedo ponerle el peso, el castigo. Entonces puedo castigar más a la última y le voy castigando menos a la siguiente. Es decir, como que voy evaporando el castigo. Entonces castigo más a la última, un poquito menos a la anterior, un poquito menos a la anterior, etc. Ahora, ¿qué va a suceder? Acuérdense, cuando me hablas de eso, en que la última acción lo llevó a perder, él de vez en cuando va a llevar en esa última posición a acciones que lo hacen ganar. ¿Estamos de acuerdo o no? Es decir, lo llevó a perder, pero también lo puede llevar a ganar en otro juego. Acuérdense que es ensayo y error. Entonces, en esas que ganó, él premió a toda la cadena. Entonces, en ese proceso de ensayo y error se equilibra eso, que es la preocupación que tiene, que es legítima. Se equilibra porque, primero que nada, le estoy dando pesos distintos a la penalización y segundo, finalmente, como he ganado a veces, entonces los caminos donde he ganado se van fortaleciendo a pesar de los debilitados. Eh, del proceso de aprendizaje, yo logre conseguir el camino óptimo a pesar de que en ciertas partes de esos caminos me puedo haber perdido, como el ejemplo que estás dando. Es el efecto ese masivo de experimentar varias veces en el juego. ¿Ok? Sí, respondí a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ok. Ahora, lo que es interesante es que la política puede ser determinista o no. ¿A qué me refiero cuando es determinista? Cuando está en este estado, esta es la acción que yo debo hacer. Eso es determinista. Entonces yo aprendo a identificar el estado para decir qué acción voy a ejecutar. Otro enfoque posible es decir, cuando yo estoy en este estado, la probabilidad que yo haga esta acción sería tal. Entonces yo puedo aprender una política determinista o una política estocástica. Eso significa que en un mismo estado yo puedo ejecutar varias acciones y tengo una probabilidad de hacer cada una de ellas un valor distinto, un valor probabilístico distinto para cada una de ellas.
Otro elemento importante es con la función de valor, porque acuérdense que la función de valor es esa recompensa futura que la estoy es diferida, es una recompensa diferida, porque es como una estimación. Y fíjense que esa recompensa diferida, en la medida que va pasando el tiempo, que es un poco lo que señalo acá, como que voy atenuando eso, que es lo mismo que acabo de decirles con la pregunta. Yo la penalización la puedo atenuar, la puedo descontar. Igual como hago la recompensa, la penalización la atenúo. Entonces, eso permite castigar más al más reciente y menos a los que están detrás. Bueno, también con el tema del modelo, cuando yo digo un modelo del mundo, ¿a qué me refiero el modelo en mi contexto? El modelo de contexto lo que me está indicando es información alrededor de mi entorno. Por ejemplo, yo puedo saber que cuando yo hago esta acción, el nuevo estado es aquel. ¿Cómo puedo no saberlo? Si tengo conocimiento de mi entorno, puedo saber el siguiente estado. Es decir, yo puedo decir algo como esto. Cuando yo hago la acción tal en el estado actual, mi siguiente estado es el otro. Lo puedo hacer de manera determinista o lo puedo hacer de manera probabilística. Es decir, sería una probabilidad condicional. Cuando yo hago esta acción en este estado, la probabilidad de que yo esté en este otro estado es tal. Entonces lo puedo ver por ese lado. Así que puedo hacer un modelo de mundo igual estocástico o un modelo de mundo determinista. Pero también el modelo del mundo o del entorno, además de indicarme los estados por los que voy pasando en el entorno, también me puede dar información sobre esas recompensas que yo puedo obtener en ese estado. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando yo actúo en este estado, la posible recompensa que voy a obtener es tal otra. Es decir, que el modelo me puede dar información de los estados por los que va pasando mi entorno, pero también sobre las recompensas que puedo obtener. Por eso les digo que esta información del modelo de recompensa es interesante para, por ejemplo, la función de valor. Mientras que un modelo de transición lo que me permite es tratar de hallar la máxima utilidad si la mezclo con un modelo de recompensa. Entonces, hay que ver qué información de esa puedo tener. El caso más simple, como les dije, es no suponer que tengo un modelo en el entorno, porque hallar estos modelos no, es una tarea que no es fácil. Fíjense este caso. Fíjense que lo que queremos acá es aprender la política como costumbre, es decir, por dónde me tengo que mover para llegar al objetivo. Cada vez que me muevo me penalizan. Entonces yo quiero minimizar las penalizaciones. Y las acciones que tengo son las que ustedes ven aquí, norte, sur, este, oeste. Y la gente sabe en qué estado está. En un enfoque determinista, cuando yo me paro en un sitio, en un enfoque determinista de modelo del mundo, él me va a decir, su próximo estado es tal. Por ejemplo, acá, estoy acá y me va a decir, su próximo estado es aquí al lado. O en este caso, estoy parado en este sitio, él me va a decir, tu próximo estado es este otro. Es decir, las flechas me están diciendo ese posible estado. Entonces, en este caso, pues sencillamente, dependiendo de los valores que hay en cada uno de esos estados, yo prácticamente ya puedo calcular esa función de valor porque es completamente determinista. Yo me muevo de acá, del inicio a su lado derecho, después puedo subir, después puedo seguir por la derecha, y
yo puedo calcular la función de valor, porque acuérdense que la función valor es esa recompensa futura. Entonces, en cada uno de ellos es la recompensa actual, más la recompensa de la siguiente acción, más de la subsiguiente acción, además de la subsiguiente acción, es decir, que serían toda esa sumatoria. Entonces, la función de valor es fácil hallable en este caso, porque por un lado tengo el enfoque determinista de mi modelo de mundo que me dice a los estados posibles que puedo hacer la transición, y entonces la función de valor, a sabiendas que la recompensa es -1, me permite calcular rápidamente la recompensa al estar en cualquiera de los sitios, en este caso, en mi recorrido. Entonces, eso le introduce, pues, por supuesto, algunas complejidades, el poder tener estos modelos o no. Eso implica que el aprendizaje por reforzamiento se puede dar de manera pasiva o activa. De manera pasiva, el agente, antes de actuar, lo que trata es de ver esas relaciones estados-utilidad, y la política, antes de actuar, la aprendo, mientras que en el activo, que es más online, va aprendiendo la política actuando. Y eso implica el tener la función de valor o no, que lo haga el aprendizaje en línea más poderoso. Lo hace, porque en el caso de aprendizaje pasivo, antes de actuar hago todo, pero lo hace en el caso de aprendizaje activo, lo hace más complejo tener un modelo del mundo, más costoso computacionalmente porque es un aprendizaje en línea, pero lo hace mucho más robusto, porque en el otro pues tendría que tener unas condicionantes, en el caso de aprendizaje pasivo, a nivel de la expresión matemática, a nivel de un modelo del mundo que me permita conocer cómo va a operar y en qué contexto va a operar el agente. En cambio, en el aprendizaje activo, eventualmente no tener el modelo del mundo no es un problema para él. Él es capaz de actuar sin tener el modelo del mundo, entonces lo hace mucho, mucho más robusto para entornos desconocidos, que es en los casos donde pues no puedo tener un modelo del mundo. Entonces, el aprendizaje pasivo requiere obligatoriamente tener información del entorno, tener modelo del mundo para calcular esa utilidad, para tener una función de valor que le permita poder determinar esos costos, mientras que en el otro caso, pues, eso no acontece como tal. Entonces, el aprendizaje pasivo, a juro, tiene que hacer recorridos completos y poder hacer estimaciones de esos recorridos. Es decir, estos recorridos que ustedes están viendo acá es lo que yo estoy llamando modelo del mundo. Modelo del mundo que le permitan conocer esas transiciones, modelo del mundo que no permiten conocer, que conozcan esas transiciones, porque en el otro caso, en el activo, es el que le permite, por ensayo y error, ir descubriendo esas posibilidades. Cambio, en este caso, tengo que tener esa información para yo entonces aprender, porque voy a construir mi política antes de empezar a actuar. Entonces, la única manera es tener modelos del mundo con información como esta secuencia. Y él entonces, a partir de esa secuencia y de las penalizaciones o no que tienen ellas, él va a construir su política. Algo que en el otro caso no es necesario, porque en el otro caso lo va a ir aprendiendo en línea a partir, sin conocer el entorno, a partir de esa penalización o recompensas que va obteniendo por la observación del acto que va haciendo en un momento dado. Les confieso que en el aprendizaje pasivo uno puede explotar el concepto de utilidad que permite planificarse,
que en el otro caso a veces no es posible, y no es posible sencillamente porque no tengo un modelo de mundo concebido, sino que lo voy experimentando. Entonces, el escoger un enfoque u otro va a depender de esa información que uno en algún momento quiera tratar de explotar, tratar de tener en un momento dado. Entonces, para nosotros, por supuesto, vamos a tratar de hacer el empeño en quedarnos en, eh, en un enfoque que nos permita rápidamente descubrir el entorno. Es decir, vamos a tratar de trabajar, porque estas son las variantes que ustedes van a ver. Son variantes que nos hablan de los diferentes modelos alrededor del aprendizaje por reforzamiento. Si tengo o no modelo del entorno. Entonces, si no tengo modelo del entorno, entonces solamente puedo tratar de utilizar la política como elemento inmediato. Mientras que si tengo un modelo del entorno, puedo usar el modelo para planificarme. También lo otro que es importante es lo que queramos aprender. Si lo que quiero aprender es la función de recompensa, es decir, esa función de recompensa tiene que ver con el hecho de que incluso puede ser retardada esa recompensa, entonces la política de alguna manera la tengo que conocer. Pero si lo que quiero es aprender la política, entonces de alguna manera tengo que tener la función en la función de recompensa introducido lo que quiero optimizar. Entonces, algo bien importante es lo que busco yo entonces aprender. Y en función de lo que busco aprender, cuál es esa información del entorno que me permite mover. Y eso hace pues que todos estos esquemas que ustedes ven ahí sean esquemas del mundo del aprendizaje por reforzamiento que consideran estas variantes. Nosotros vamos a estudiar el más conocido, que es es libre de modelo y lo que hace es hallar la política. Vamos en concreto a estudiar ese, porque bueno, es el más conocido de todos. Ahora, en todos ellos hay una búsqueda, es decir, hay un problema de búsqueda, lo que lo hace bien interesante, en búsqueda de, por ejemplo, el basado en política de esa pareja secuencia acción a ejecutar. En algunos, en el caso de basados en modelos, como es un problema de planificación, uno puede utilizar estrategias de otra área completamente distinta a las de aprendizaje automático. Las que son propias del mundo de aprendizaje son las basadas en modelos. Y por eso es que nos vamos a concentrar. Y particularmente vamos a estudiar Q-Learning. Q-Learning, que es la que sintetiza todo el proceso de aprendizaje buscando en el espacio de soluciones esas políticas que me van definiendo las acciones y los estados y las acciones adecuadas en esos estados, sin considerar ningún tipo de modelo. ¿Qué las diferencian de estas otras estrategias que vienen de otra área y que usan modelos porque están apuntando a problemas de programación o planificación como tal? Entonces, bueno, con esto vamos a dar por terminado la introducción teórica de esta parte. Y la semana que viene vamos a trabajar con Q-Learning en particular, que es la estrategia que que ustedes van a aprender de aprendizaje por reforzamiento, que es una técnica, como les digo, propia del mundo de Machine Learning,
porque cuando empiezo a tener los otros elementos ya puedo explotar otros dominios, conocimientos como la programación lineal. Yo de todas maneras también les voy a contextualizar eso en la otra, o técnicas estocásticas o técnicas estadísticas para el proceso de aprendizaje por reforzamiento, que son menos natural a lo que nos interesa introducir desde el mundo de Machine Learning. Q-Learning es más propio de este ámbito de aprendizaje automático. Porque es un enfoque pues, de búsqueda, de exploración, y no parte de un conocimiento previo, porque el modelo del mundo parte de ese concepto de conocimiento previo que guía el proceso de, en este caso, de optimización, ya sea de la política o de la función de valor. En los otros casos, al no tener conocimiento, sino explotar esa experiencia, pues hace que se puedan hacer consideraciones propias de lo que hemos tratado de ver en el curso. Entonces, bueno, yo no sé si tienen comentarios de lo que vengo de narrar, si tienen expectativas de lo que vamos a estar viendo la semana que viene alrededor de Q-Learning y por qué particularmente Q-Learning lo vamos a estar estudiando. Si no, pues vamos a hacer un break de unos 10 minutos y en 10 minutos vamos a venir para discutir un poco de los proyectos, dudas, preguntas, comentarios. Así que le vamos a dedicar un espacio para que ustedes puedan mostrarme el que me quieran mostrar. Pero la idea aquí es que aprovechen este espacio antes de la entrega para todo lo que tengan que comentar. Pero también aprovechen para, a partir de lo que vimos hoy, hacerme preguntas sobre algunos de los aspectos que hemos cubierto en el día de hoy. Entonces, si quieren, hacemos el break y venimos para la sesión de preguntas de lo que vimos hoy y también ya empezaríamos a la sesión también de consultas sobre lo que está